Pues vamos a iniciar con una oración, hermanos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos permites tener escuchando tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra es verdad, porque sabemos que también tu palabra nos alimenta, nos sustenta. Y Señor, tú utilizas esta preciosa palabra para que nosotros podamos conocer tu evangelio, pero también para que podamos crecer en sabiduría y a imagen y semejanza de Cristo. Te pedimos que uses este tiempo para que podamos ser bendecidos, que abras nuestros ojos, nuestras mentes, Señor, y permitas que recibamos tu palabra con gozo, con alegría, pero también, Señor, que recibamos la instrucción y que seamos hacedores de tu enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se dice que después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, por ahí de 1865, algunos antiguos esclavos, es decir, algunas personas que ya eran esclavos y que habían sido liberados después de la abolición, se dice que algunos de ellos regresaron con sus amos. Fueron liberados y después de un tiempo ellos regresaron. Y algunas de las causas por las cuales ellos regresaron es porque no tenían mucho acceso a tener tierras, educación o empleo. También algunos de ellos regresaban por miedo a algo desconocido, es decir, nunca habían vivido libres y el hecho de tener libertad les causaba miedo. Y también algunos de ellos por cierta confianza que tenían con sus amos, por ciertos buenos tratos que también habían recibido de sus amos. Y hay una serie de testimonios que hablan de estas personas que habían sido liberados de la esclavitud, pero que al final regresaron. Y pareciera que nosotros como cristianos sabemos que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, sabemos que hemos sido liberados de la esclavitud también de la ley, y pareciera que algunos de nosotros regresamos a esa esclavitud. No sabemos cómo vivir nuestra libertad en Cristo, o simplemente nos da miedo lo nuevo, o creemos que no estamos capacitados para vivir esa libertad. Bueno, el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 4 nos va a hablar acerca de esta esclavitud y nos va a llamar también a no volver a la esclavitud del pecado y a la esclavitud de la ley. Y es por eso que el propósito de mi sermón es el siguiente: vivamos como hijos y no como esclavos, porque en Cristo somos adoptados y herederos de Dios. Vivamos como hijos y no como esclavos, porque en Cristo somos adoptados y herederos de Dios. Y tengo 3 puntos en este sermón. En el primero de ellos vamos a estar en los primeros versículos del capítulo 4. Y el primer punto lleva como título: a través de Jesucristo pasamos de ser esclavos a ser hijos de Dios. A través de Jesucristo pasamos de ser esclavos a ser hijos de Dios. Y me gustaría que me acompañaran con la lectura de los primeros 3 versículos. Yo leo el versículo 1, ustedes el versículo 2 y cierro con el 3. La palabra de Dios dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gracias, hermanos. Hasta ahí nos vamos a detener. El apóstol Pablo utiliza una analogía hablando de un niño que es heredero. Y dice que cuando un niño es heredero, él no pasa a ser esa persona el amo de todo o el señor de todo hasta que cumple cierta edad, hasta que deja de estar bajo la tutoría de alguien. Es decir, hasta que el padre ha señalado que él ya es el señor de todo hasta ese entonces,
él pasa a ser dueño. Y va a hacer esta comparativa con un esclavo. Es decir, un esclavo, pues nosotros sabemos, ¿no? Vive bajo el yugo de algo. De igual manera, un niño, aunque sea un heredero, él va a vivir bajo el yugo de su padre, hasta que su padre lo determine o hasta que su padre haga falta, ¿no? Entonces el apóstol Pablo está utilizando esta ilustración para que podamos entender cómo es que la ley funcionó o cómo la ley funcionaba. Es decir, podemos entender que en el Antiguo Testamento, cuando Jehová entrega la ley al pueblo de Israel, el pueblo de Israel vivía bajo la ley. Ellos tenían que seguir la ley, ellos tenían que obedecer la ley. Y esto dejó de suceder hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en el momento en el que el Padre determinó que ya no viviera el pueblo de Israel bajo la ley, sino ahora viviera bajo la gracia, hasta ese entonces el pueblo accedió a esa libertad. Y de la misma manera nosotros podemos decir que antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros vivíamos bajo la ley. Nosotros vivíamos esclavizados bajo la ley, hasta que nuestro Señor Jesucristo nos alcanzó y alcanzamos esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. En el versículo 5, lo voy a leer, dice lo siguiente: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Éramos esclavos, fuimos comprados a precio de sangre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice estos pasajes que recibimos la adopción de hijos. Esta palabra adopción es un término legal. Yo creo que aquí hay algunos hermanos que entienden un poquito más este término de adopción. Pero bueno, en la antigüedad, un hombre romano, un hombre rico, que no tenía herederos, lo que regularmente hacía era que adoptaba a uno de sus esclavos o compraba un esclavo y lo adoptaba. Y este esclavo pasaba a tener todos los derechos legales, todos los derechos en cuanto a pasar a ser dueño de todo. Es decir, cuando una persona no tenía a quién dejarle sus riquezas, a quién dejarle su posición, hacía esto, adoptaba a un esclavo. Y este esclavo en ese momento pasaba a ser tal cual un hijo de esta persona y a heredarlo todo. Bueno, ese es el término que está utilizando el apóstol Pablo en este pasaje, y de esta manera nos está enseñando cómo nosotros un día fuimos esclavos, cómo nosotros un día pasamos de estar en esa esclavitud, no tener nada, encaminados hacia la muerte, pero a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo nosotros pasamos a ser adoptados. Y esto significa que pasamos a tener todos esos privilegios, todas esas bendiciones, nosotros pasamos a recibirlas sin necesidad de que nosotros hiciéramos nada, por gracia, por regalo de Dios. Y esta parte de la adopción no simplemente significa que nosotros pasamos de ser esclavos a tener libertad, o que simplemente pasamos de estar muertos en el pecado a tener vida en Cristo Jesús, sino esta parte de la adopción nos enseña que pasamos a tener una nueva vida, que pasamos a estar en una nueva posición. Yo les daba el ejemplo al inicio de los esclavos. Cuando se abolió en Estados Unidos la esclavitud, pues muchos de ellos no sabían qué hacer. No era un mundo nuevo la libertad para ellos. Muchos de ellos no podían acceder a tener una tierra, a tener un trabajo. Pero déjenme decirles que en el caso de nosotros, nuestra libertad no es así. Cristo no nos dio la libertad y nos dijo ahí, vean cómo le hacen en la vida cristiana, sino que recibimos todas las bendiciones, pasamos a ser llamados hijos de Dios, es decir, pasamos a tener un Padre, pero no solamente eso, pasamos a ser parte de una familia en Cristo, recibimos al Espíritu Santo que el día de hoy mora y habita en nosotros, fuimos capacitados para vivir la vida cristiana.
entonces no tendríamos ninguna excusa para regresar a la esclavitud. No tendríamos ningún motivo, ninguna razón para regresar a ser esclavos. Y es por eso que el apóstol Pablo ahí en el versículo 6 dice lo siguiente: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Este versículo número 6 es lo que el apóstol Pablo está diciendo referente a aquellos que fueron adoptados. No solamente fueron adoptados y pasaron de ser esclavos a tener libertad, sino recibieron al Espíritu. Y dice el pasaje, el Espíritu clama, Abba Padre. Esta frase, estas palabras son las palabras también que dijo nuestro Señor Jesucristo. Abba Padre. La palabra Abba tiene un significado muy particular y es prácticamente como un niño con amor, con ternura, se refiere a su padre. De hecho, pudiéramos traducirla o entenderla cuando un niño le dice papá o papito a su padre. Es decir, el Espíritu Santo nos da una relación cercana con el Padre, una relación íntima con el Padre. Y entonces si tenemos a través del Espíritu Santo una relación íntima, una relación cercana, una relación con nuestro Padre, por lo tanto nosotros somos capacitados para vivir la vida cristiana. Nosotros somos capacitados para vivir bajo la gracia y no más bajo la esclavitud. El verso 7, si alguien me ayuda a leerlo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y tu hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias, hermano. Y también aquí en este pasaje se utiliza una palabra que se traduce como filiación. Esa palabra significa que cada uno de nosotros somos tratados como un heredero. Es decir, cuando nosotros decimos que somos herederos de Dios, cuando el cristiano pasa a través de la obra de Cristo a ser heredero, no es que el Señor tiene muchos herederos y la herencia se divide entre todos esos herederos, sino que somos tratados como si fuéramos el único heredero. Es decir, cada uno de nosotros recibimos la herencia. Cada uno de los que ha creído en Jesucristo, cada uno de los que han sido rescatados por gracia, somos tratados como si fuésemos un heredero. Es decir, hay una bendición gigantesca en la obra de Cristo. Hemos sido no solamente comprados, no solamente liberados de la esclavitud, sino que el día de hoy somos tratados como un heredero, como si fuéramos únicos herederos. Y muchos de nosotros, bueno, yo creo que todos, me incluyo, en algún momento hemos dicho la siguiente frase: es difícil la vida cristiana. Nos esforzamos por vivir la vida cristiana. Y sí, hermanos, es difícil, vivimos en la carne, luchamos con nuestro pecado, luchamos con nosotros mismos, con nuestros deseos. Sin embargo, el Señor Jesucristo, a través de su obra, ha hecho una obra tan gigantesca para que nosotros pasáramos de muerte a vida, para que nosotros pasáramos de ser esclavos a ser hijos. Ha hecho una obra tan gigantesca para que nosotros pudiéramos tener una relación cercana con el Padre, una relación íntima con el Padre, que aunque la vida cristiana fuese difícil, nosotros no tenemos excusa para regresar a la esclavitud. Nosotros no tenemos excusa para dar vuelta atrás. Nosotros no tenemos excusa para mantenernos en el pecado o mantenernos en la esclavitud. En este caso, recordemos que el contexto de esta carta tiene que ver con aquellas falsas enseñanzas referente a la justificación por la fe. Es decir, los falsos maestros enseñaban que era importante o era necesario
también guardar la ley para ser salvos, para ser cristianos, para ser hijos de Dios. Es decir, no solamente es suficiente la obra de Cristo, sino es necesario también guardar la ley, es necesario seguir la ley, es necesario, es necesario vivir bajo la ley. Entonces, entendiendo este contexto, el apóstol Pablo les está diciendo, no es necesario que ustedes regresen a la ley, no es necesario que ustedes hagan obras para ganar la salvación, porque ya la tienen en Cristo Jesús. Y si tú dices que tu salvación también necesita obras, entonces lo que estás haciendo es estar regresando a esa esclavitud. Lo que estás haciendo es estás regresando al lugar de donde te sacó tu Señor Jesucristo. Y el llamado hacia nosotros, hermanos, es que sea cual sea la esclavitud que tengamos o de la cual nos sacó nuestro Señor Jesucristo, que sí fue la esclavitud de la ley, pero también la esclavitud de nuestro pecado, no regresemos, sino vivamos como hijos de Dios, sino que vivamos como hijos y no vivamos más como esclavos, porque en Cristo somos adoptados y herederos de Dios. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es el punto número 2, que lleva como título, no regresemos a la esclavitud. Y les voy a pedir si me ayudan todos juntos a leer el verso 8, 9 y 10, por favor. Muchas gracias, hermanos. Disculpen, traigo un poco de tos. La semana pasada estuvimos enfermos y me desgasté un poquito la garganta, pero esperemos que podamos continuar bien, sin ningún contratiempo. Bueno, estos pasajes, los pasajes del 8 al 10, nos está hablando, dice verso 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. El apóstol Pablo está hablando de dónde sacó nuestro Señor Jesucristo a los Gálatas. Los Gálatas, bueno, ellos adoraban a ídolos, ellos tenían también cierto libertinaje, cierta inmoralidad, existía inmoralidad sexual, había también muchas religiones, y el Señor ya los había sacado de todo eso, de adorar a dioses falsos, de tener cierto libertinaje e inmoralidad sexual. El Señor ya los había sacado de ahí, pero el apóstol Pablo dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo, el Señor ya los sacó de esta adoración a ídolos, el Señor ya los sacó de esta inmoralidad que ustedes vivían, el Señor ya los sacó de vivir esclavizados bajo el pecado. ¿Cómo es posible que ustedes ahora están regresando a ser esclavos de nuevo? ¿Cómo es posible que ustedes regresan a la esclavitud, pero ahora están regresando a la esclavitud de la ley? Es decir, ellos necesitaban, los falsos maestros les decían que necesitaban vivir bajo la ley, y por eso el apóstol Pablo les dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, porque ellos estaban tratando de guardar todas las fiestas, las fiestas de los judíos, y para ellos esto era seguir la ley, para esto esto era agradar al Señor, y esto les ayudaba a su salvación. Entonces el apóstol Pablo les dice, yo ya los saqué de una esclavitud
les di libertad y ustedes están pasando otra vez a ser esclavos. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia, con las iglesias de Galacia. Pero recordamos que la salvación es gratuita, la salvación es por gracia, la salvación es por fe. Este va a ser el argumento de toda la carta de Gálatas, que se va a estar repitiendo una y otra vez. Y el verso 9 dice: ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esta palabra o esta frase que el apóstol Pablo escribe, débiles y pobres rudimentos, viene del griego. No sé muy bien griego, pero voy a tratar de leer tal cual como se escribe: estoikea tou cosmo, y es una expresión griega que se traduce como elementos del mundo o principios del universo. Es decir, el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes están regresando a los elementos del mundo, a los principios del universo. Pero ¿qué quiere decir esta frase, o a qué se quería referir el apóstol Pablo? Se refería literal a elementos del mundo material, es decir, como el fuego, el agua, el aire, la tierra, que con frecuencia las personas o las religiones adoraban como dioses. De hecho, nosotros, pues en la antigüedad, nuestros antepasados adoraban a la lluvia, adoraban al sol, al fuego. Bueno, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo, que el regresar a la ley es como si ellos regresaran a adorar el fuego, el agua, el mar, la tierra. Primera de Corintios 8:4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Sabemos, el apóstol Pablo escribe ahí en Primera de Corintios 8:4 que tenemos un solo Dios. Y esto también lo sabían los Gálatas, que tenemos un solo Dios, que no hay más dioses. Pero el apóstol Pablo le está diciendo que el regresar a la ley, lo que estaban haciendo es que estaban venerando a otros dioses. En este caso, la ley se había vuelto el Dios de ellos. Mi pregunta es si nosotros adoramos o tenemos algo a lo cual adoramos. A veces podemos confundirnos y creer que, por ejemplo, nuestro ministerio, a veces nuestro ministerio nos importa más que nuestra propia relación con el Señor. A veces nuestro ministerio nos importa más que pasar tiempo en las Escrituras, que pasar tiempo en oración. A veces también nuestra familia, nuestro trabajo, nos enfocamos tanto y dedicamos tanto tiempo a esto, que esto se vuelve nuestro ídolo. Y hay muchas cosas a las cuales nosotros nos desvivimos. Hay muchas cosas a las cuales nosotros dedicamos una infinidad de tiempo, de esfuerzo, y que cuando algo nos sale mal en ese sentido nos frustramos, nos enojamos. Es decir, cuando, por ejemplo, si mi ídolo es el dinero, yo voy a esforzarme todos los días por ganar dinero. Yo voy a esforzarme todos los días por cada vez tener más. Aun cuando yo tenga lo suficiente, voy a querer más. Y no importa si trabajo 18 horas al día, no importa si trabajo 14 horas al día, no importa si trabajo los sábados y los domingos, lo que yo quiero es dinero. Por lo tanto, ahí está mi esfuerzo, ahí está mi empeño. Y si en algún momento, a pesar de que yo me esfuerzo tanto, no gano o no genero ingresos, o llega alguien y me roba y me quita todo mi dinero, me enojo, me frustro. ¿Por qué? Porque esa es mi prioridad. Y yo generé un ídolo en el dinero. Yo vivo incluso siendo como un esclavo del dinero. O sea, yo vivo para eso, para generar dinero. Y esto puede pasar en todo, hermanos. O sea, a lo mejor el deseo de un trabajo, tener
el mejor trabajo. Hay gente que dedica toda su vida. Hace poco estaba leyendo que, por ejemplo, en Corea, las personas tal cual trabajan muchísimas horas por tener buenos puestos. Porque si tú no tienes un buen trabajo, la sociedad te ve mal. Porque si tú no tienes un buen empleo, la sociedad te ve mal. E inclusive coreanos, japoneses, también en Japón es muy similar también esta cultura, se suicidan. ¿Por qué? Porque pierden su trabajo o porque no lograron el ascenso que querían. Es decir, viven esclavizados por un trabajo, porque quieren agradar a las personas, porque quieren agradar a la familia, porque quieren agradar a la sociedad. Y al final, cuando ellos no lo logran, pierden el sentido, sus vidas pierden sentido. Y ellos prefieren en muchas ocasiones suicidarse. Esto mismo pasa en estos lugares con las personas que quieren entrar a universidades buenas. También estaba leyendo que existen escuelas o lugares donde después de su escuela ellos pasan 6-7 horas estudiando hasta la noche para que ellos puedan acceder a una buena universidad, para que ellos puedan pasar sus exámenes. Es decir, terminará la escuela a las 3 de la tarde, ellos toman unos minutos para comer y regresan a estudiar hasta las horas de la noche. Toman unos minutos para cenar y regresan a estudiar hasta las horas de la madrugada. Y todo esto no es de una semana, no es de que voy a estudiar una semana antes para pasar el examen. Es de voy a estudiar 1 año, 2 años antes para acceder a una de las mejores universidades, para tener un lugar en una de esas mejores universidades. ¿Y qué pasa cuando el joven no entra a esa universidad? ¿No? Y hay muchos problemas y también existen casos de personas que se suicidan por esto, por esta situación, viven esclavizados. Y a lo mejor estos son casos muy extremos, pero preguntémonos nosotros bajo qué estamos esclavizados. ¿Qué es a lo que le dedicamos toda nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro empeño? ¿Estamos viviendo nuestra libertad en Cristo o estamos viviendo esclavizados por algo? Y a veces no es algo físico o algo tangible, sino a veces también es el hecho de qué es lo que las personas dicen de mí. Y vivimos trabajando y formando una persona en nosotros para que seamos agradables a otros, para que nuestros padres nos miren bien, para que la sociedad nos mire bien, pero finalmente vivimos esclavos de algo. Bueno, nosotros deberíamos vivir nuestra libertad en Cristo. Nosotros deberíamos vivir nuestra libertad, no solamente esta libertad de pasar de ser esclavos a ser libres, sino esta libertad de que ahora somos hijos de Dios, esta libertad de que ahora somos adoptados y que hemos heredado las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos prepara para vivir la vida cristiana. Y volviendo a este contexto de la salvación, de la cual ya les mencioné que la carta a los Gálatas habla, volviendo a este contexto de la salvación, nosotros no podemos ganar nuestra salvación a través de nuestras obras. Y cuando uno intenta ganar su salvación a través de las obras, se vuelve entonces esclavo de la ley o esclavo de las obras, porque viven todo el tiempo estas personas tratando de ganar su salvación y se vuelven esclavos. Pero sabemos que en Cristo Jesús tenemos la salvación a través de la fe en la obra de Cristo, la salvación gratuita, salvación por gracia. Bueno, un predicador, esto no es mío, un predicador llamado Paul Washer, en algún sermón menciona que prácticamente solo existen 2 religiones. Y él menciona las religiones de obras y la religión por gracia, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si usted se pone a pensar en cualquier religión, si usted se pone a pensar en cualquier secta, cualquiera de estas religiones, infinidad de religiones, hablan de obras. Hablan de, si tú quieres estar bien con Dios,
Si tú quieres ser salvo, tienes que portarte bien, tienes que hacer esto, tienes que guardar la ley, tienes que guardar el Corán, tienes que guardar infinidad de cosas. Pero el cristianismo es la única religión que nos habla de un Salvador y nos habla de que nosotros somos incapaces de seguir una ley, nosotros somos incapaces de ganar nuestra propia salvación y que la salvación es por gracia. Y este predicador, Paul Washer, mencionaba, si nosotros le preguntamos a un musulmán, quizá algún líder, algún maestro, a un musulmán le preguntamos, ¿qué pasa si tú mueres esta noche? Probablemente él nos diga, voy al paraíso, voy al cielo, porque yo amo el Corán, porque doy limosnas a los pobres, porque he visitado los lugares santos, soy un hombre justo, porque yo guardo el Corán. Probablemente es lo que nos diría un musulmán. Si le decimos a un rabí, a un judío, ¿qué pasa si el día de hoy mueres? ¿A dónde vas? Probablemente también nos diga, voy al paraíso, porque amo la ley de Dios, porque estudio la ley de Dios desde pequeño, porque busco obedecer y someterme a la ley de Dios, soy un hombre justo. Pero si le preguntamos a un cristiano, ¿qué pasaría si el día de hoy mueres? ¿A dónde irías? ¿Cuál sería la respuesta del cristiano? El cristiano debería de responder, no soy capaz de seguir la ley, no soy capaz de obedecer al Señor, no soy capaz de alcanzar mi propia salvación, no merezco ir al paraíso, no merezco ir al cielo, pero voy al cielo porque Cristo murió por mí. Voy al cielo no por mis obras, sino por las excelencias de mi Señor Jesucristo. Voy al cielo porque yo soy incapaz de alcanzar la salvación, pero Jesús fue el único que vivió esa vida perfecta. Jesús es el único hombre que vino a este mundo a vivir esa vida que nadie puede lograr, y murió por mí y tomó mi lugar y tomó mi condena, y ahora yo soy un hijo de Dios por la obra de Cristo, y por eso puedo tener salvación, y por eso puedo ir al cielo. Solamente a través de la obra de Jesucristo es que tenemos salvación. Solamente a través de la obra de Cristo es que tenemos libertad. No hay manera, no hay forma humana de que nosotros logremos nuestra libertad o nuestra salvación. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, no regresen a la esclavitud. Cristo ya les libró de una esclavitud, no regresen a vivir esclavos ahora de la ley. El verso 11 dice lo siguiente, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, el apóstol Pablo les dice, si ustedes fueron sacados de la esclavitud y regresan a la esclavitud, me temo que el trabajo en ustedes fue en vano. Me temo que no sirvió de nada el venir y predicar, el instruirles, porque ustedes salieron de la esclavitud y están regresando a la esclavitud. No sé si ustedes hayan visto en redes sociales algo, hay un video donde está una persona tratando de sacar, no sé si es una oveja, una cabra, un animal, de una zanja, y está haciendo mucha fuerza para sacarla, y logra sacar al animal de la zanja, y tal cual lo pone atrás, y el animal se vuelve a meter solito a la zanja. Pues pareciera que nosotros así vivimos, o sea, el Señor Jesucristo nos sacó de la esclavitud, nos liberó de la esclavitud, y pareciera que nosotros vamos para allá otra vez. No vivimos nuestra libertad. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Me temo que si ustedes regresan a la esclavitud, me temo que si ustedes vuelven a las obras, mi trabajo es en vano. Y el verso 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios,
como a Cristo Jesús. El apóstol Pablo les dice, les ruego que ustedes se hagan como yo, así como yo también me hice como vosotros. Y el apóstol Pablo está recordando cuando él llegó a esta región a predicar el evangelio, cuando él llegó y vivió como uno de ellos, se acercó a ellos, vivió con ellos y predicó el evangelio. Y dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio. Es decir, el apóstol Pablo llega a esta región no porque él lo tenía planeado, sino a causa de una enfermedad, y él vive con las personas, él está con las personas de esta región y les predica el evangelio. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos lo reciben muy bien. Dice el apóstol Pablo, me recibieron como un ángel, inclusive como al mismo Jesucristo. Hubo un buen recibimiento de los Gálatas hacia Pablo, hacia el evangelio, hacia la predicación de Cristo. Pero pareciera que esto ha terminado. Verso 15 dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vosotros enemigo por deciros la verdad? Es decir, estas personas tenían cierto amor por Pablo, que dice él, inclusive si hubieran sacado sus ojos para dármelos. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Me hice enemigo por decirles la verdad? Estas personas estaban siendo engañadas por estos falsos maestros que decían que Pablo predicaba un evangelio fácil y que el verdadero evangelio era creer en Jesucristo, es poner tu fe en Jesucristo, pero también circuncidarte, guardar las fiestas, guardar la ley. Y al apóstol Pablo lo estaban tratando ahora como un enemigo por decir la verdad. Pero el apóstol Pablo les dice, yo me hice como ustedes, yo estuve con ustedes, yo prediqué el evangelio con ustedes. Así como yo me hice como ustedes háganse como yo. Es decir, un fiel seguidor de Cristo. Verso 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y este pasaje yo creo que muchos de nosotros lo conocemos. El apóstol Pablo, hasta cierto punto de una manera tierna, les dice a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Nosotros, los hombres no experimentamos este tipo de dolor, pero el dolor de parto, pues se dice que es un dolor que no hay otro dolor similar a los dolores de parto. Bueno, el apóstol Pablo tenía mucho dolor por cómo los Gálatas estaban recibiendo de parte de él la enseñanza, la palabra, pero tenía mucho dolor por cómo los Gálatas, habiendo tenido y experimentado la libertad, estaban regresando a ser esclavos. Y el apóstol Pablo dice, yo sufro dolores de parto, pero lo hago hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, para el apóstol Pablo no importaba sufrir y padecer por los Gálatas, porque su intención era que Cristo fuera formado en ellos. Su intención era que Cristo fuera formado en el carácter de cada uno de ellos. Y esto me pone a pensar en la labor que los pastores tienen, ¿no? Esta responsabilidad que inclusive los que enseñamos tenemos, de ver cómo en las ovejas la imagen de Cristo es formada. Y yo creo que el día de hoy a muchos pastores no les importa esto. O sea, el día de hoy a muchos pastores no les importa que sus ovejas sean formadas a imagen y semejanza de Dios. El día de hoy a muchos pastores lo que les importa es que sus ovejas lo sigan a Él, es que sus ovejas crean todo lo que ellos dicen. Y no les importa que sea formada la imagen de Cristo, no les importa que ellos aprendan a leer la palabra,
que ellos aprendan a alimentarse también a través de la palabra, sino que ellos permanezcan de igual forma. Muchos de los pastores el día de hoy lo que les importa es que las ovejas sigan generando lana, ¿no? Es que las ovejas sigan ofrendando, es que las ovejas sigan sintiéndose bien, sigan sintiéndose a gusto, ¿no? Es por eso que pues muchos pastores su prioridad es tener buenos lugares, buenos asientos, ¿no? Acoginados, para que, o sea, no importa que el hermano se duerma, es mejor que esté cómodo, que el hermano venga, que el hermano se sienta a gusto, que en la alabanza tengamos luces, que tengamos el mejor sonido. O sea, no importa que no estén siendo alimentados, lo que importa es que ellos estén bien, que ellos estén a gusto, porque el día de hoy muchos pastores desean eso, desean tener iglesias grandes, desean tener iglesias bonitas, desean tener iglesias numerosas. A lo mejor la motivación es el dinero, a lo mejor la motivación simplemente es el hecho de sentirse un pastor reconocido, de tener una iglesia grande y poder decirle a otros pastores: mi iglesia tiene 300 congregantes, mi iglesia es la más grande de Cuernavaca, tenemos las mejores instalaciones, no sé, a veces ese es el deseo de los pastores. Pero el apóstol Pablo dice: yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Perdón. Hace unas semanas falleció el pastor John MacArthur. Yo creo que muchos lo conocen. Sé que han leído algunos literatura de este pastor. Más de 50 años de ministerio. Falleció a los 86, 87 años, me parece. Escribió muchos libros y en uno de sus mensajes que él enviaba cuando ya estaba enfermo, él le hablaba a los pastores, ¿no? Y les decía esta parte. Prácticamente él se despedía y él decía que él estaba listo para ir a la presencia del Señor. Y este hombre, este pastor, a pesar de su edad avanzada, a pesar de su enfermedad, a pesar de todo eso, este hombre se dedicaba y su preocupación era esta: que Cristo sea formado en los creyentes, que Cristo sea formado en la iglesia. Esa era la preocupación. El Señor lo usó para alcanzar a miles de personas, pero su intención nunca fue ser un pastor reconocido. Leí un testimonio de una persona que le ayudaba en su rehabilitación, porque cuando él salió después de unas operaciones, él tuvo que pasar por una rehabilitación física y contrató a un entrenador para que le ayudara en este tema de la rehabilitación. Y este entrenador decía: yo no sabía con quién estaba trabajando, o sea, yo no sabía que él era un pastor que era conocido a nivel mundial, yo no sabía. Y él nunca me lo dijo, o sea, él nunca se jactó de eso, él nunca me dijo: yo soy esta persona, él nunca me dijo: tienes que respetarme y tienes que tratarme bien porque yo soy esto. Él nunca mencionó eso. Y lo que yo pude ver de él era una persona con un carácter diferente, una persona que inclusive me predicó el evangelio, que inclusive me habló de Cristo y que su testimonio daba ejemplo de quién era él. O sea, este pastor, a pesar de su enfermedad, de su edad avanzada, no se cansaba de predicar el evangelio a otros, no se cansaba de enseñar el evangelio a otros. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo: yo sufro dolores de parto hasta que la imagen de Cristo sea formada en ustedes. Y deberíamos también de ser agradecidos de que nuestros pastores sufren, padecen dolores de parto para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Yo estoy seguro que los pastores aquí dedican mucho tiempo al estudio de la palabra. Y ese tiempo dedicado al estudio de la palabra, nosotros podemos decir: bueno, pero mejor que hagan otra cosa, ¿no? Mejor, en vez de que pasen tantas horas estudiando, pues hay que hacer actividades, o hay que hacer esto, hay que hacer aquello. No, hermanos,
Ese tiempo que ellos pasan en las Escrituras es porque ellos quieren esforzarse para que nosotros recibamos la palabra y la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Son pacientes con nosotros, nos llaman a arrepentirnos, buscan nuestro bienestar, pero también nos exhortan cuando es necesario. Eso es lo que hace un pastor. Busca que Cristo sea formado en la grey, en la iglesia. Y esto es prioridad. Pudiéramos decir que quisiéramos también como iglesia tener más comodidades. Podríamos decir que como iglesia falta esto, falta aquello. Podríamos enlistar muchas cosas que faltan en la iglesia, pero de las prioridades del pastor es predicar su palabra para que la imagen de Cristo sea formada en la grey. Y esto nos lleva al tercer y último punto, que lleva como título: a través de Jesucristo somos hijos de la promesa. A través de Jesucristo somos hijos de la promesa. ¿Alguien me ayuda a leer el verso 21, por favor? ¿4:21? Sí, por favor. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Gracias, hermano. El apóstol Pablo se va a dirigir aquí a los que quieren estar bajo la ley. Es decir, nadie los está obligando a estar bajo la ley, sino las personas que quieren vivir bajo la ley. Y les dice: ¿no habéis oído la ley? Bueno, estudiando algunos comentarios y algunos libros, vi que algunos autores hablaban de tipos de personas que viven bajo la ley o que dependen de la ley. Y un autor los dividía en 4. El primer tipo de personas eran las personas que obedecen la ley y dependen de la ley. Es decir, estas personas viven bajo la ley. Generalmente ellos tratan de seguir la ley, tratan de seguir exactamente la ley. Y estas personas a veces son presuntuosas, se sienten superiores a los demás y de hecho creen que son aceptables a Dios por sus obras, ¿no? Estas personas son las personas que obedecen la ley y que dependen de la ley, que creen que sus obras, que creen que el seguir la ley les va a dar la salvación. Y el segundo tipo de personas son las personas que desobedecen la ley, pero dependen de la ley. Es decir, estas personas que piensan que su salvación es por seguir la ley, o es por seguir ciertas reglas, o es por las obras, pero que desobedecen la ley. Es decir, yo creo que puede ser la condición de muchas personas que no son cristianas. Puede ser la condición de muchas personas que nosotros conocemos, de nuestras familias, nuestros amigos, ¿no? Que piensan, o que si usted le pregunta, ¿qué pasa si tú mueres el día de hoy? ¿A dónde te vas a ir, no? Y a lo mejor te va a decir, pues no sé, ¿no? O sea, no sé, yo espero que Dios tenga misericordia de mí, ¿no? O sea, esa puede ser la condición de muchas personas que piensan que sus obras les da salvación, pero que también saben que no hacen buenas obras. No sé si alguna vez hayan platicado con alguna persona que les diga, es que Dios no me puede perdonar a mí, porque no, en mi vida pasada yo fui así y así y así y así, hice de todo, y yo creo que Dios no me puede perdonar. Bueno, es ese tipo de personas que piensan que su salvación es por sus obras y que no viven bajo esas obras, sino que han hecho sus vidas como han querido, ¿no? Y estas personas piensan que por sus obras, o que debido a su vida pasada, no pueden alcanzar salvación. Ese es el segundo tipo de personas. El tercer tipo de personas son las que desobedecen la ley y no dependen de la ley. Estas personas son tal cual quienes niegan todo, es decir, Dios no existe, yo estoy conectado con el universo, a lo mejor, ¿no? O sea, mi Dios es el universo,
y que hacen también de sus vidas lo que quieren. O sea, prácticamente estas personas no se someten a nada, pero también su vida la llevan desobedeciendo todo. Y el cuarto tipo de personas son las personas que obedecen la ley, pero no dependen de la ley. Las personas que obedecen la ley, pero no dependen de la ley. Este cuarto tipo de personas deberíamos de ser nosotros. Es decir, entendemos que no dependemos de la ley. Nuestra salvación no depende de la ley, pero obedecemos la ley. Y cuando hablo de la ley, no me refiero a todo el sistema de la ley que vemos en el Antiguo Testamento, sino la ley moral de Dios, que inclusive es la que se está estudiando acá en la escuela dominical. O sea, el cristiano, su salvación no depende de seguir la ley, pero obedece la ley. ¿Por qué? Bueno, recordando otra vez lo que hablaba, lo que hablaba al inicio, recordando esta ilustración de los esclavos, que cuando les daban su libertad no sabían qué hacer, porque no podían acceder a tierras, no tenían a lo mejor dinero, no tenían riquezas, y lo más cómodo para ellos era regresar. Bueno, la diferencia de nosotros con nosotros no es así. Nosotros tenemos libertad, pero somos adoptados, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no dependemos de la ley, pero sí obedecemos la ley, porque amamos al Señor, porque amamos su verdad, porque somos sus hijos, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Es decir, nosotros sabemos que nuestra salvación no depende de nuestras obras, pero nosotros nos esforzamos por hacer buenas obras que le agradan al Señor, por seguir su ley moral, porque somos sus hijos, porque tenemos una nueva identidad, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso nosotros nos esforzamos por obedecer la ley. Vivamos como hijos y no como esclavos, porque en Cristo somos adoptados y herederos de Dios. Y le voy a pedir a un hermano si me ayuda a leer los versos del 22 al 24, por favor. ¿Algún hermano si me ayuda con esta lectura? Dice la palabra de Dios, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es del monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. El 26 también, por favor, hermano. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Gracias, hermano. Y en esta última sección el apóstol Pablo está haciendo referencia a la historia que todos conocemos de Sara y Agar. Nada más para traer un poco, recordar un poco esta historia. Recordamos que Dios, Jehová, promete a Abraham una descendencia como las estrellas, una descendencia grande. No solamente eso, le promete que de su descendencia serían benditas todas las naciones. Entendemos que esta promesa tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta promesa, recordamos que Abraham y Sara no podían tener hijos, o sea, físicamente no podían tener hijos. Sus cuerpos no estaban habilitados para tener hijos. Pero el Señor les promete esto, y ellos tenían que vivir confiando en esta promesa, de que el Señor les iba a dar esa heredad, les iba a dar esa descendencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Sara
le pide a Agar, que era prácticamente la esclava, le pide a Agar que se acueste con su esposo para que de esta manera pudiera su esposo tener descendencia. Y esta actividad, esto sucedía realmente en este tipo de matrimonios. Cuando una persona no podía tener hijos, a veces se utilizaba a la esclava para que pudieran tener hijos y pudieran tener descendencia. Esto sucedía, pero el Señor ya les había prometido que ellos tendrían descendencia. Y Sara no confió en esta promesa y le pide a Agar, su esclava, que tenga la descendencia con su marido. Abraham tampoco creyó, porque Abraham accedió a esto. O sea, tampoco Abraham tuvo esa fe y él tuvo un hijo con Agar. Bueno, el apóstol Pablo a este hijo le llama el hijo de la esclavitud. Pero más tarde el Señor es fiel y el Señor cumple su promesa y les da un hijo a Abraham y a Sara. Y este es el hijo de la promesa, Isaac. Bueno, teniendo un poquito en contexto esta historia, cómo Dios es fiel y Dios cumple su promesa y Dios da a este hijo de la promesa, y a través del hijo de la promesa, a través de esa descendencia, nosotros podemos ver que viene nuestro Señor Jesucristo, y vemos cómo de esta descendencia fueron benditas todas las naciones, y vemos que el día de hoy nosotros somos parte de esa familia. El apóstol Pablo lo que está haciendo, está tratando, o lo que está haciendo, está aclarando este tema que los falsos maestros decían. Bueno, los falsos maestros decían que para que tú fueras hijo de Abraham, tenías que creer en Cristo Jesús, pero tenías que guardar la ley. Y entonces, creyendo en Cristo Jesús, guardando la ley, pasabas a ser parte de la descendencia de Abraham. Pasabas a incorporarte a la descendencia de Abraham. Es lo que decían los falsos maestros. Y el apóstol Pablo lo que va a decir, recordando esta historia de Agar y de Sara, lo que está diciendo es que Dios hizo una promesa, el hombre no creyó esa promesa y trató de, bajo sus obras, cumplir eso que se les había dicho. Es decir, Sara, bajo sus propias obras, bajo su propia voluntad, le pide a Agar tener un hijo con su esposo. Y nace Ismael. Pero Dios después es fiel y Dios cumple. Es decir, vemos a un hijo que viene de la obra de Sara, y vemos a un hijo que viene de la obra del Señor. Un hijo que viene por obras y un hijo que viene por gracia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y lo que les está diciendo a estos falsos maestros es que el hecho de que ellos pidan a los creyentes que hagan obras, es que están haciendo lo que hizo Sara con Agar. No están confiando en la obra de Cristo, sino están añadiendo obras a la obra de Cristo. Y lo que Pablo enseña es lo que Dios hizo con Isaac. Es decir, el hombre no hizo nada, sino Dios se encargó. Dios se encargó de cumplir su promesa y Dios proveyó de ese hijo. Ese es el evangelio. Dios provee. Ese es el evangelio. La obra es del Señor. Nosotros como hombres no hacemos obras. Nosotros como hombres, nuestras obras no sirven, son en vano referente a nuestra salvación. Es lo que el apóstol Pablo está argumentando en estos últimos versos. Es decir, los que piensan que tienen que obedecer la ley no son hijos genuinos de Abraham. Es lo que les está diciendo. Y los que han creído en Jesucristo, han creído en la promesa del Señor, son hijos de la promesa. Y el apóstol Pablo va a cerrar de esta manera. Durante todo el capítulo va a hablar de esta identidad del creyente. Primero, como alguien que era esclavo, que fue librado de la esclavitud. No solamente fue librado, sino que es adoptado y ahora es llamado hijo de Dios. No solamente es adoptado y llamado hijo de Dios, sino que recibe al Espíritu Santo, que lo acerca al Padre, que le da una comunión cercana con el Padre.
y al final lo llama también hijo de la promesa. Esa es la identidad del creyente. Todo esto por gracia, todo esto a través de la fe en la obra de Cristo, sin obras. De esta manera el apóstol Pablo cierra este capítulo diciendo que la salvación es por gracia y no por obras, y recordándonos el día de hoy a nosotros que nosotros en algún momento vivíamos siendo esclavos del pecado, vivíamos siendo esclavos y directos a la muerte, pero el día de hoy tenemos esa nueva identidad y realmente no tenemos por qué regresar hacia allá si la obra ya ha sido realizada, si nosotros somos más que esclavos libres, si no somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos hijos de la promesa. El día de hoy nosotros no tenemos por qué regresar a la esclavitud, no tenemos por qué regresar a nuestras obras, no tenemos por qué regresar a nuestro pecado. Y déjame decirte, me gustaría cerrar aclarando también este punto. El día de hoy se enseña que como nosotros somos hijos de Dios, nosotros merecemos lo mejor. El día de hoy se enseña de que si yo soy hijo de Dios, entonces yo merezco el mejor auto, yo merezco la mejor casa, yo merezco el mejor trabajo. Como yo soy hijo de Dios, yo merezco tener lo que yo quiero, pero no es así. El ejemplo más claro del hijo de Dios, de cómo se comporta o cómo vive un hijo de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y recordamos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a este mundo a tener el mejor auto, a tener la mejor casa, a vivir riquezas. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo en obediencia al Padre. Sufrió, padeció por amor a nosotros, pero siempre en obediencia al Padre, sujeto a la voluntad del Padre. De esa manera tenemos que vivir nosotros, sujetos a la voluntad del Padre, sujetos a su voluntad. No somos como el mundo piensa o como quizá falsas enseñanzas el día de hoy piensan, que merecemos esto, merecemos el otro. Realmente no merecemos nada. Somos hijos por gracia. Y somos hijos y nos sujetamos al Padre por amor. Y seguimos y guardamos la ley porque el día de hoy estamos agradecidos de que un día fuimos liberados de nuestra esclavitud. Y estamos agradecidos de que el día de hoy podemos tener cercanía con nuestro Padre. Y un día estaremos disfrutando de la presencia de nuestro Señor, gozándonos en la presencia de nuestro Señor. Y ese es el mejor regalo, esa es la mejor herencia, que un día estaremos en su presencia, disfrutando y gozándonos como hijos de Dios por la obra de Cristo, no por nuestras obras, por gracia, por fe en Cristo Jesús. Vivamos como hijos y no como esclavos, porque somos hijos y herederos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de la obra de Jesucristo nosotros pasamos de ser esclavos a ser hijos, a ser herederos. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos tener esa cercanía a través de la obra de Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo. Podemos acercarnos con confianza ante tu presencia y podemos, Señor, tener esta hermosa comunión. Sabemos que nos has dejado tu palabra también para bendecirnos, para tener esta relación contigo, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que ha sido predicada nos sirva para que Cristo sea formado en nosotros y para que nosotros sigamos viviendo vidas libres, sigamos viviendo vidas conforme a tu voluntad, sigamos viviendo vidas que te agradan, Señor, no porque logremos o porque queramos alcanzar algo, sino porque tú ya lo alcanzaste por nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.